Listo, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Red Bull, el episodio 107. Y el episodio es muy especial, la verdad. Además, por la fecha, porque se conmemoran dos aniversarios de dos grandes discos: el 40 aniversario del Kill 'Em All de Metallica y el número 43 del Back in Black, que es de los discos más grandes de la historia para mí. Y yo quería platicarlo con alguien muy especial, un amigo que nos conectamos por Twitter, que nos gusta mucho el rock y que yo tenía pensado hacer un episodio con él, pero no encontraba el momento. Y la vida, no sé, un ángel de la guarda me dijo, háblale para ver si se hace el episodio el 25 de julio para hablar de rock y así cumplir la trilogía, porque siempre en mis noticias de rock, yo siempre etiqueto a tres personas: a mi padrino del rock, que es Fer Núñez, a mi amigo Oscar Clériga, y ahora viene el tercer miembro de esta trilogía, Daniel Sabogal. ¿Cómo estás, novelona del rock? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia de Rock Gold. Dios, buenas tardes, gracias por la invitación. Muy contento y efectivamente ya hace bastante tiempo tenemos una comunicación donde compartimos comentarios y canciones, especialmente del mundo del rock. Y hoy ya estar invitado a un programa, pues me tiene muy feliz. Qué bueno que estás con un servidor, porque a mí me gusta mucho hablar de rock. Y yo siempre digo que cuando me meto a este rollo de los lives y hacer entrevistas, es como las películas de Marvel ahorita que están de moda. Las de superhéroes es como meterte al multiverso de la locura, y realmente el rock es como meterse a un multiverso de la locura, porque como dice tu blog, cada historia es un novelón del rock, la verdad. Cada banda tiene como su historia y su esencia y la forma en que exploras más, que se vuelve muy interesante cómo una banda de rock puede funcionar. Pero la primera pregunta de esta charla es, ¿cuál fue tu primera referencia en el rock? ¿Por qué te gusta el rock? Bueno, siempre me lo he preguntado porque no tengo una familia de tradición rockera. Nosotros en Colombia tenemos muchísima influencia de México, por ejemplo, de la música mexicana tradicional y popular. Es lo que se oía durante mi infancia en el radio en la casa. José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, también se oían boleros, etc. No había una tradición de rock, y yo recuerdo que fui en la peluquería de mi pueblo, cuando fui siendo muy niño, vi el afiche de Kiss. Uno de los afiches más famosos, pues obviamente están los cuatro, cada uno caracterizado con su maquillaje, y eso tal vez para un niño de 7 años, algo así, es un impacto muy fuerte. Parece que lo miraran a los ojos Paul Stanley, que es el demonio. Había un extraterrestre ahí como levitando, había un tipo muy sensual con los labios rojos, había un gato. Esa imagen no se me borra nunca de la mente, y sobre todo pues verla en un lugar como tan atípico. Y eso me llevó a interesarme, a investigar, a empezar a escuchar y decir, esto tiene que sonar a algo. Y bueno, así fue como descubrí pues el rock, el metal, etc. Entonces Kiss fue como tu primera banda de referencia, pues tú los viste y te enganchaste, dijiste, estos tienen algo que no me transmite otra cosa. Yo creo que sí, pues fue como el impacto visual. Yo creo que Kiss es visual totalmente, entra por los ojos más que por los oídos, pero también es la música muy ruidosa, muy estruendosa. Entonces creo que sí, obviamente pues por el camino se van descubriendo otras bandas. Recuerdo que también empecé a oír a Carlos Santana, que hacía como ese enlace también y que terminaba uno llegando a otras bandas a través de Otras bandas, sí, porque siempre te engancha una y ya después te vas conociendo pues otros exponentes del género y te va enamorando la historia, pues. Es como cuando lees un libro, pues que lo vas así ojeando y ya, pues, ya te clavas con el libro y ya no quieres que se termine, pues, porque el rock es un género, es como un estilo de vida. Pero, a ver, la siguiente pregunta es, si tú definieras el rock en una palabra, ¿cuál sería? Bueno, no sé si una, pero sí dos, como una descarga de energía, una energía, ¿no? Que se descarga, es un desahogo, es como la liberación de muchas cosas que a veces no nos atrevemos en nuestra vida diaria. Es como descarga, liberación, Sí, como un lo que poco, nos mantiene cuerdos. sí, como un poco de rebeldía, ¿no? Tú no piensas eso, que el rock es como una especie de rebeldía a los Rebeldía estándares, a los totalmente. estándares. Y atemporal, también lo que nos mantiene un poco conectados con ser jóvenes siempre, ser niños incluso, es el rock, es esa dimensión que tenemos donde dejamos de ser como a veces tan serios en la vida diaria.
Sí, porque en la vida vamos como muy serios en nuestro trabajo, nuestro ritmo de vida, y de pronto escuchamos una banda de rock y nos queremos poner la ropa de cuero, queremos ser como Rob Halford o como Ozzy Osbourne o como muchos personajes que a lo largo del rock pues se han desenvuelto, pues casi 60 años desde que pues, empezaron los 60, en los 70, en los 80, y eso es lo que ha evolucionado el rock. Pero, por ejemplo, ¿qué época del rock te gusta más? ¿La de los 70, la de los 60, la de los 80? Porque pienso que la década de los 2000 es como que el rock ya no tuvo tanto impacto como en esas 4 primeras décadas. Los 60, los 70, los 80, los 90. Para ti, ¿cuál fue la mejor época del rock de esas 4 primeras décadas? Cuando ya explotó el rock, porque estaba la influencia del rock and roll, de Chuck Berry, de muchos que empezaron a ser los precursores del rock, allá hacer bandas más en serio, los Beatles, los Rolling Stones, y luego en los 70 salió Pink Floyd, salió Queen. Pero para ti, ¿cuál fue la época mejor del rock? Bien, yo me quedo con los 80, no sé si sea la mejor, pero es la que a mí más me impactó y la que yo le veo como más impacto a largo plazo en estas décadas. Me parece que recoge lo mejor de los 70, que ese es un rock como más puro, más amarrado todavía con el blues, pero ya ahí viene una explosión de géneros, un surgimiento de bandas y subgéneros, que a mí me parece que los 80 son incomparables y para todos los gustos, desde rock clásico, desde glam, hasta lo que se llamó en comienzo como el speed metal, power metal, thrash, metal extremo, y las grandes canciones globales que son de dominio popular también son de los 80 definitivamente. Sí, definitivamente, porque es una época medio extraña, porque pasamos de los 70 de la creatividad del rock, siempre lo comento, en los 70 estaba Queen, estaba el rock progresivo de Pink Floyd, estaba Genesis, estaban muchas bandas grandes, poderosas, y en los 80 fue como todo estrafalario, el glamour, por eso le dicen el glam, por el glamour, ya las bandas fueron muy estrafalarias y los cabellos muy grandes y los maquillajes, que dicen que mucha gente, que se lo atribuían mucho a Kiss, que Kiss era como el precursor del glam, en cierta manera. ¿O tú qué piensas? Que Kiss Hay una cosa curiosa. Kiss viene surgiendo también un poco para ocultarse sus verdaderas identidades y en protesta contra ese rock como con influencia hippie que todavía venía en los 70, donde eran muy desaliñados y salían de pronto con barbas y salían al escenario con su ropa de calle. Lo que Kiss viene y dice, nosotros queremos mostrar otra imagen, pero también detrás de los maquillajes querían ocultar, por ejemplo, sus orígenes. Simmons era un migrante que había venido pues, de Israel o familia huyendo de la guerra, y Paul Stanley ocultando su oreja que le faltaba, por ejemplo. Entonces viene como ese, vistámonos de escena, pongámonos glamorosos, y muchísimas otras bandas, obviamente no solamente Kiss, entran en esa dinámica de que al público hay que ofrecerle más que el virtuosismo de hacer solos y de hacer esos jams de 20, 30 minutos, sino que hay que ofrecerle también un espectáculo visual. Eso es muy interesante lo que le estás poniendo en la mesa. Por ejemplo, una banda para que tenga éxito tiene que ser visual o se tiene que enfocar al sonido. O sea, por ejemplo, a ti, cuando tú vas a una banda, ¿sí es muy importante lo visual o te enfocas más a que tenga buenas canciones y que el sonido sea muy bueno? Definitivamente, como está hecho el formato de la música, que es asistir a un concierto donde hay un público que está de pie o que está llenando un estadio, bueno, pues un recinto grande, el espectáculo tiende a ser visual. Es decir, tiene uno que ir a ver a un virtuoso que sabe que es un héroe de la guitarra o que sabe que es una banda de virtuosos para ir preparado como a escuchar la música, pero definitivamente mucho del negocio como se está moviendo en los últimos 20, 30 años y que el que sigue llenando estadios es el que está lleno de explosiones, de rayos láseres, de grandes montajes y grandes escenografías. Es un espectáculo muy teatral que pues obviamente tiene que estar respaldado por la música. También el público distingue cuando la música no es buena o es como prefabricada, podemos decir. Ah, ok. Sí, porque es como un conjunto de factores, pues, o sea, tienes que ver lo visual también, pero que suene mucho la
la banda, porque yo he tenido pláticas con amigos que les gusta el rock, que les platico lo mismo. ¿Qué te gusta, lo visual o lo acústico, el sonido? Y me dicen, no, unos me dicen que lo visual, que es muy importante, tener las pantallas y tener, como tú dices, los rayos láser, y otros el sonido, pues, o sea, que a mí no me importa si el escenario está en negro con 2 focos, mientras la banda suene a full, ya con eso ya me doy por servido. Pero a ver, ahorita ya me dijiste tu primera referencia al rock, que fue Kiss. Entonces vamos a dar el segundo paso, ya cuando empezaste a investigar del rock, ya cuando te empezaste a enganchar, ¿cuál fue el primer disco que escuchaste que te gustó del rock? Y dijiste, voy a comprar este disco, o me lo prestó un amigo, o por un familiar, que te gustó. ¿Cuál fue tu primera referencia sonora del rock? Bueno, tengo como 2 historias diferentes en 2 etapas que creo que vale la pena contarlas. Siendo niño yo tomé unas clases de guitarra. El profesor de guitarra era una figura que era muy conocida aquí en Colombia, salía en televisión, era un humorista que se llamaba El Hombre Caimán, pero que siendo una figura popular y siendo conocida en todo el país, también daba clases de guitarra. Entonces pues yo terminé siendo alumno de él, y él era muy de la música popular de la costa colombiana, del vallenato, de la cumbia. Esa era su música, y hacía discos de eso, y pues eso era lo que me enseñaba. Tal vez él vio que no, pues yo hacía los ejercicios y los acordes, pero como que no me entusiasmaba mucho, entonces dijo, vamos a tratar de intentar con otra cosa. Y él llega, por ejemplo, a Santana, empezó a enseñarme en la guitarra pues los rudimentos de una canción de Santana, pero el día que sacó el as bajo la manga es cuando saca Highway Star de Deep Purple, que dice, vamos a tocar esta canción, se la voy a enseñar, y eso también, pues para un niño es algo que le vuela la cabeza. No puedo creer que una guitarra haga esto, y no puedo creer que además yo voy a aprender eso. Y recuerdo que en un cuaderno me copiaba nota por nota los acordes y pues la tablatura. Y no sé cuántos meses me demoraría tratando de tocarla, pero también ahí está un mundo de, wow, existen estas bandas, existe esta música, y pues me llevó también, de ahí uno pues salta como a Black Sabbath y a muchas otras, y de eso no hay regreso también. Entonces Deep Purple fue como la primera banda que dijiste, ay, esto como que es otro nivel. Fue como cuando te empezaste a emocionar más. Exacto, ese ya es como el bautizo de fuego, ya de donde no hay regreso, de donde uno queda como con ese virus ahí para siempre, que es el del rock, del hard y del metal también. Deep Purple es una banda como bisagra de transición hacia los demás géneros. Y por ejemplo, para ti, Deep Purple, ¿en qué lugar de la historia del rock está? Porque es una banda muy extraña, porque quizás no llegó a los estándares de Led Zeppelin o de las bandas grandes, pero tampoco es de las bandas bajas, está como en la mitad. Está lo que hizo Ian Pace, John Lord, Richie Blackmore, pero ¿en qué nivel tú pones a Deep Purple en el rock? ¿Como una banda que influyó en otras bandas para desarrollar su estilo o no? Para mí es muy influyente, y para mí está en el podio. Cuando hacen siempre esos podios de las 5, las 4, las 3 bandas más importantes de la historia del rock, yo siempre reservo una casilla de ese podio para Deep Purple. También por esa influencia, me parece que es la apertura de los demás géneros. Ahí entra velocidad, entra virtuosismo, también entra show, también entra maneras de cantar que me parecen muy, muy, muy influyentes hasta el día de hoy. Creo que incluso merecerían un mejor lugar, digamos, en la cultura popular en general. Sí, porque Deep Purple ha estado como que ahí, como los Stones, por ejemplo. Yo siempre comparo a Deep Purple con los Stones, porque los Stones, a pesar de que es una banda legendaria, de las más grandes de la historia del rock, pero como que nunca tuvo una década de explosión. Por ejemplo, tú ves en los 70s que explotó Queen, Led Zeppelin y Pink Floyd. Y los Beatles fueron en los 60s. Sí. Pero los Rolling Stones como que han estado ahí, bajo en el radar, como que han sobrevivido los tiempos y han tenido su relevancia, pero nunca tuvieron como esa década explosiva. ¿Sí me explico? Sí, de acuerdo. Siempre estuvieron como
En términos de fútbol, estuvieron peleando en la parte alta de la tabla, a punto de pasar a la final, a punto de ganar los campeonatos, y obviamente se les reconoce pues que ese lugar en el podio no se lo quita a nadie, esa trayectoria de tantas décadas, pero tal vez sí en esos términos de la fiebre, ¿no? Como la viromanía, que fue un fenómeno global, casi que el mundo no se lo esperaba, tal vez los Rolling Stones no lograron eso, estuvieron un pequeño peldaño más abajo. Sí, porque ¿cómo definir una banda que tenga éxito? Pues tú no lo puedes saber, y más esos niveles estratosféricos, pues porque tú, siempre me he preguntado qué elementos tiene que tener una banda, y es lo que te iba a preguntar. Para ti, ¿qué elementos tiene que tener una banda para que tenga éxito? ¿Por qué tuvieron tanto éxito Led Zeppelin, Pink Floyd? O sea, ¿fue por el sonido? ¿Fue por el momento en que vivían ellos, sus contemporáneos? ¿Por qué hoy en día no hay bandas como las que hubo en los 70s, por ejemplo? O sea, quizás sí las haya, pero en un nivel más bajo, pero siento yo que esa explosión de que, mira, va a salir el disco de Queen, o va a salir el nuevo disco de Deep Purple, o va a salir el nuevo disco de, no sé, si nos vamos a los 80, de Guns N' Roses, o sea, para ti, ¿cuál es el elemento que nos engancha a las bandas? ¿Por qué? ¿Tú cuál crees que sea esa receta? ¿O no lo hay? ¿Es algo que se da porque sí? No sé, como que se juntaron los planetas. Obviamente, hace unas décadas no había el antecedente. Estaban descubriendo un terreno en muchos casos nuevo, en los 60, los 70. Pero también yo creo que es como se juntan como unas personalidades. En las bandas es una conjunción de personalidades que hay el que es agradable al público, el que es bien parecido, que conecta con muchos fans, pero detrás está también el que es, por ejemplo, negociante y que tiene una mentalidad de gerente, de empresario y que tiene una mano de hierro para manejar la banda incluso desde detrás de las cortinas. Steve Harris de Iron Maiden, el mismo Lars de Metallica, sin corazón para despedir a alguien o para tomar decisiones difíciles. Eso tienen que tener las grandes bandas, obviamente además del talento y de un poquito del mito, ¿no? Que a veces lo saben manejar también los medios, que saben construir el novelón, la historia, un poco el chisme, un poco la vida privada, que se filtran cosas y eso hace que el personaje pues tenga su mito detrás. Sí, porque tienes que tener al que sabe de música, pero también al que sabe de los negocios, porque pues es un negocio al final, pues. Y es como una empresa, pues, y hacerla crecer y que permanezca durante el tiempo. Ahorita me pongo yo a pensar, como tú lo comentas, por ejemplo, en Metallica, en Iron Maiden, ¿cómo le han hecho para sobrevivir las décadas? Porque hay muchas bandas que son fuertes en una década y pasan la siguiente y se mueren. Pasó con muchas bandas del glam cuando se fueron a los 90s, que muchas bandas no sobrevivieron, y muy pocas, pero hay pocas bandas que han sobrevivido los tiempos, pero no nos damos cuenta hasta que nos cae el 20, pues cuando estamos en la etapa del recap, podría decirse. Sí. Como ahorita decir, Metallica, y ves que hacían en los 90s el álbum negro, y ves a Iron Maiden, que se salió Bruce Dickinson, y luego regresó a los 8 años, y todavía sigue girando Maiden, y no te explicas, pues, y tiene que ver un cúmulo de todos, saber de música y saber de negocios, no hay más, ¿no? Sí, definitivamente son empresarios de la música con mucho talento, pero que gestionan. El mismo Gene Simmons, es decir, negociantes del mundo del rock tenemos muchísimos y detrás tiene que haber alguien que haga eso, que sepa incluso cuándo recogerse, cuando las tendencias van cambiando. Entonces muchas bandas entraron como los osos a hibernar, casi todos los 90s, y luego entendieron que era el momento de resurgir en este siglo y volvieron a hacerlo con mucho éxito. Pero definitivamente creo que el negocio del rock lo están manteniendo vivo mayores de 70 años. Pues yo creo que la mayoría de los que llenan estadios. Boomers, realmente, baby boomers. Sí, porque ahorita vemos, por ejemplo, a Guns N' Roses, que tiene como 7 años de gira y sigue llenando Europa, y Bon Jovi, que dicen que van a regresar otra vez, y todavía siguen teniendo esa capacidad de atraer las masas. Pero a ver, ahorita ya dijiste que era Kiss, y luego cuando te empezaste a conocer más el rock fue por Deep Purple. Ahora vamos a hablar de los discos.
Para ti, Sí. ¿cuáles son los discos que tú tienes que más aprecias? Por ejemplo, tú coleccionas discos, no sé, en vinil o en CD, discos físicos o ya no. Tengo algunos que han sobrevivido desde aquella época que guardo con mucho cariño y trato de preservarlos. ¿Y cuáles son esos discos que más le tienes cariño? Bueno, le tengo mucho, mucho cariño a Quiet Riot, Metal Heart, porque fue el disco que compré con mi propio dinero, con mis ahorros, centavo a centavo, moneda a moneda, hasta que tuve el dinero y fue a una tienda de discos a comprarlo. Entonces, eso, sí, pues, como esa gran primera vez no se olvida y le tengo mucho cariño y fue la puerta de entrada a todo ese rock ochentero de californiano, digamos así, muy, muy glam, etcétera, que en realidad a mí me gusta y que lo admiro. Más allá de la imagen, muchos músicos tenían su talento y su historia, y hay grandes canciones de esa época. Entonces ese disco te marcó porque fue el que compraste, que fuiste a la tienda de discos y sentiste esa emoción de ya tengo el dinero, ya lo voy a comprar. Y por ejemplo, cuando lo compraste ese disco, ¿cuál fue tu primera experiencia? ¿Lo escuchaste mucho? ¿Lo guardaste? ¿Qué recuerdas de ese momento? Me llamó la atención los apellidos latinos. Okay. Detrás estaban las fotos, estaba Rudy Sarzo en el bajo y en la batería Frankie Banali y en la guitarra estaba Carlos Cavazo. Lo mismo, eso para un adolescente, uy, estos apellidos me suenan, además de sus facciones son latinas, eso era como muy mítico, uno decía esto es como de cosas de anglosajones y resulta que hay mucho latino en las grandes bandas y en la historia de la música y del rock. Eso para mí era fascinante y me llevó años después a investigar como las historias de ellos, cómo llegaron a, digamos, como a las grandes ligas del negocio. Sí, porque siempre siento una emoción. Yo me acuerdo cuando me compré mi primer disco, que no fue un disco, fue un cassette, porque yo no era muy clavado con la música, pero a mí la banda que más me enganchó fue U2, cuando yo tenía como 13 años. Fue la banda que me tocó. Quizás no es una banda muy extrema, porque conocía Metallica y yo me acuerdo que estaba en la primaria, casi yendo a la secundaria, y veía gente con la camiseta de Metallica. Ahorita vamos a hablar de Metallica, de hecho, y de Guns N' Roses, y de Pantera, y de todas esas bandas, pero la primera banda que me enganchó fue U2, que yo fui a comprarme un disco. Pues, y de pronto sentir la emoción de una tienda que ahorita no se vive por el streaming y se está tratando de retomar por los viniles, porque toda la vida es cíclica, porque antes pues eran los viniles, después ya fue el CD y otra vez estamos a los viniles. Entonces, esa emoción de vivir en una tienda de discos y llevarte tu dinero y comprártelo y escucharlo hasta que se desgaste la cinta, pues es incomparable, pues. Es la emoción, siento yo. Así es emocionante y el vinilo permitía eso, entre más ruidoso y sucio sonara, pues tenía su valor y era más emocionante desgastarlo hasta que ya la aguja no diera más. Ok, ¿y qué te gustaba más, el vinilo o el CD? No, definitivamente el vinilo me parece a mí que tiene su magia, tiene su mito, esa sensación de estar regresando en el tiempo y yo hace poco con mis hijas escuchaba un vinilo y me dijeron esto cómo suena y yo no tuve los argumentos para explicarle cómo metían el sonido al vinilo. Ese es el momento que tendré que ir a buscar en internet cómo hicieron para meter el sonido en una pasta, en un plástico. Obviamente es un principio físico que está inventado hace como 100 años, pero yo no tuve respuestas. Yo diré, la magia de la música, aquí está el sonido, pero no me pregunten cómo meten una orquesta ahí. Sí, porque tú no te explicas cómo pues en algo circular metes la pista y el sonido y además le metes la aguja, que es algo externo, y que suene. Porque es algo externo, pues, o sea, nada tiene que ver. Tú compras el disco y lo pones en la tornamesa y le pones la aguja y sabes que va a sonar, pero no sabes el proceso, ¿no? ¿Cómo le hacen? O sea, es algo mágico. Tú lo comentabas que el vinil es algo mágico, pues, y es como un ritual, pues, sentarte a escuchar un disco. Pero ahorita que se me viene a la mente, ¿tú tenías o tienes un lugar especial para escuchar un disco o no? ¿Se lo puedes escuchar en el trabajo? ¿O tienes un lugar en tu casa o en tu oficina
aquí voy a escuchar este disco de rock, lo voy a escuchar completo, ¿o no? Sí, sobre todo cuando viene la pandemia, pues obviamente tuvimos que irnos a la casa, entonces pues la circunstancia me sirvió para montar como un pequeño rincón que siempre había querido, como donde pues tenía el computador, compré un buen micrófono, una cámara, como que lo aislé para hacer las videoconferencias y aproveché también ahí para meter algunos parlantes y el reproductor de vinilos, ¿cómo se llama? El tocadiscos, eso se llama, Tocadiscos. Eso toda la vida se llamaba tocadiscos. Entonces ahí pues aproveché para hacer como ese pequeño rincón que a veces todos añoramos para música y para leer. Sí, porque es muy importante, por ejemplo, en nuestra casa o en un lugar en el trabajo, no sé, en la playa, otros me dicen que, oh, te vas a escuchar más el rock. Pues no, pues a mí en la playa me han dicho amigos. Otros que me han dicho que hasta en una biblioteca, me han dicho así, historias muy, muy raras, muy extrañas. Pero sí es necesario a veces como tener nuestro rincón para concentrarnos en la música, pues como la conexión, ¿no? Es necesario, definitivamente, pues volviendo al comienzo, ese rock que es como rebeldía, liberación, una liberación de energía. Hay que tener como esa válvula de escape. Exactamente, es una válvula de escape muy importante, pues porque yo también ya tengo mi rincón, a veces yo escucho el rock en la noche a oscuras. Ajá. Hasta cierro la laptop ahorita, puff, y me pongo a escuchar así y te desconectas, pues y esto ya sientes como una liberación de energía, pues cuando escuchas un buen disco. Pero por ejemplo, cuando te dan tus épocas de soledad, cuando estás en ese rincón, de los discos que tienes, ¿cuál es el que más escuchas? En ese momento de soledad, que dices, tengo una de escuchar este disco, no sé por qué, pero me sirve. Y estás solo, o apagas la luz, o no sé cuál sea tu ritual, pero que escuches más. Bueno, ya no sé si tanto más, pero también le tengo mucho cariño y me acompañó mucho tiempo el segundo de Metallica. El segundo del Ride the Lightning. El Ride the Lightning, que además también en términos de vinilo le tengo también especial cariño porque es una edición especial que yo cuando lo compré no supe que era especial. Después leyendo me enteré que ellos siguen en Megaforce Records, sacan una edición pequeña, pero ahí ya cambian el contrato y pasan a Elektra, donde sacan pues miles y millones de copias. Entonces esa copia que yo tengo todavía es de la de Megaforce Records y además tiene algunos errores que salieron en la carátula, algunos errores de ortografía y algunos errores de impresión que hay muy pocas. No sabía, no lo compré costoso ni nada, pero luego me enteré de que es una pequeña joya de coleccionistas de la música, por esos pequeños errores, esas pequeñas diferencias. Entonces me tengo mucho cariño por eso y obviamente por la música. Ya ahora hablaremos de Metallica, pero esa transición entre el primero y el segundo álbum que fue grandísimo. Entonces ese disco es el que a veces escuchas en tu casa, cuando quieres estar solo. Sí. Sí, así Ahí hay mezcla de lento, épico y también de metal a toda velocidad y de mucha distorsión. Ok. Y la siguiente pregunta es, ¿qué te gusta más tener o vivir? ¿Tener un buen vinil o ir a un buen concierto? Difícil. Yo creo que dadas las condiciones me quedaría con el concierto. Con ciertas condiciones como la ubicación, como una ubicación VIP, como una invitación especial al backstage o un meet and greet o cosas así. Ahí sí no lo cambiaría por nada. A de pronto estar atrás en las filas o en esas cosas, pues ahí sí ya me quedaría con el vinilo toda la vida. Ok, es que es muy importante porque son dos experiencias diferentes, pues. Sí. Que tienen que ver una con la otra, porque cuando tú compras un disco, pues escuchas al artista y cuando lo ves en un concierto, pues ya ves es el contacto directo, ¿no? Cuando ya lo ves en persona, cuando ya la persona que veas inalcanzable en la tele o lo veías así, ya lo ves en persona, pues ya te cambia todo el panorama, pues. Son de carne y hueso, son unos superhéroes, pero están ahí cerca. A ver, ¿y con qué artista te ha pasado eso? ¿O una banda que tú en tu juventud ahora,
que tú le veías como inalcanzable, que dices, estos amigos no los voy a ver nunca, y los viste en vivo. ¿Tuviste una experiencia así o no? Bueno, pasamos muchos años sin tener conciertos en Colombia, por ejemplo, que venían muy pocas bandas, ahora después de pandemia que están viniendo muchas. Y también recuerdo a finales de los 80, a pesar de la situación difícil que tenía Colombia, hubo unos conciertos históricos que se lograron y que quedaron también en la mente de la gente como algo especial. Aquí hubo algo que se llamó Concierto de Conciertos, que un festival que nunca se había hecho en Colombia, de estadio, de bandas 24 horas. Y también nos dejó muy marcado la visita de Guns N' Roses en el año 92, que pues casi destruyen la ciudad. Creo que pasaron arrasando por toda Latinoamérica, tuvieron disturbios en Lima, tuvieron problemas en Buenos Aires y en Bogotá literalmente arrasaron, terminaron hasta involucrados los hijos del presidente de entonces en los escándalos. O sea, llegaron con todos los Guns. Sí, fue una cosa muy épica que hay muchísimos videos, muchas historias sobre eso. Creo que las personas de esa época no pueden olvidar, por ejemplo, cuando Guns N' Roses empieza a tocar November Rain, se viene el aguacero increíble, que no había habido un aguacero tan fuerte en Bogotá no sé en cuántos años, que inunda el escenario, que amenaza de cortocircuito y que la banda tiene que suspender el concierto. Entonces es algo, una coincidencia increíble que lo deja uno muy marcado. Son de esas anécdotas que te marcan en los conciertos, ¿no? De que ¿no? Llovió, se pelearon todos, disturbios. Pues volvemos a lo mismo. El rock es rebeldía. El rock es como nos saca el lado oscuro a veces. Exactamente, y eso pasó en ese momento, mientras el escenario se inundaba, ya respirábamos los gases lacrimógenos afuera de unos disturbios que se armaron por gente que no podía entrar, pero también porque hubo unos problemas con la banda en el contrato que hicieron que dejó arruinado acá a los empresarios. Creo que hasta el día de hoy no ha podido todavía terminar esa demanda con Guns N' Roses. No, están locos, y ahorita ya están calmados porque ya están más grandes, pues ya están más viejos, ya están más tranquilos ahorita, pero hace 30 años estaban locos y el Axl Rose estaba loco, entonces ellos iban por todo, pues, entonces pues eran completamente el exceso del rock and roll, todos los clichés del rock and roll los hacían ellos: sexo, drogas, rock and roll, romper habitaciones, lanzar televisores desde la ventana del hotel. Arrasaron realmente, arrasaron acá con la ciudad. Ok, tú comentabas que la época que más te gustó del rock fueron los 80s. Sí. Es la que más te gustó. ¿Qué banda de los 80s te gustaron más? ¿Cuál es tu top? Estas bandas... Bueno, yo pondría en ese primer lugar a Metallica, definitivamente. Siempre que me lo pregunto, como el gran disco que me llevaría a una isla desierta o el que me identifica, yo pondría el Master of Puppets, definitivamente, y me parece muy representativo de los 80. Pero también no puedo dejar fuera de ese podio a una de las bandas, yo no sé, a veces me parece que ese nombre es injusto, ¿no? El hair metal o el glam, que detrás de eso hay una música bastante buena, con muchas raíces de blues, pero que muchos se quedaron en la imagen. Yo diría, por ejemplo, Cinderella. Mereció otra suerte, a pesar de que tuvo un éxito masivo, grandísimo, pero muchos los encasillan en el maquillaje y en las licras y ese tipo de cosas, las lentejuelas, pero es una música realmente de mucha raíz en los años 70. Sí, porque el glam, pues, era lo estrafalario, pues, empezamos con Def Leppard, y después ya salieron las bandas, Poison, Motley Crue, Cinderella, y al final en el 87 salieron los Guns a romperles la cara a todos, o sea, fue como los 80 fue una década muy sui generis, pues. Porque si tú te vas a los 70, pues fue una época muy homogénea, pues muy musical, siempre digo. Exacto. O sea, Led Zeppelin en el hard rock, Queen era como un rock más como teatral, con Freddie Mercury era como una figura de teatro casi. Cuando tú lo ves en los vestidos entallados, en los trajes de cuadros, Freddie,
Y tú ves a Pink Floyd, era más introspectivo porque era el rock progresivo, pues. Y en los 80 fue como que explotó la bomba y ahora empieza como tú dices, el sexo y droga y rock and roll y a darle. Así es, ya es un espectáculo más visual y como pensado en estadios. Definitivamente la música era pensada en estadios, como que hubiera grandes coros muy pegajosos que pudiera cantar una multitud. Yo creo que en eso son pioneros Queen también. La imagen, el espectáculo, la pirotecnia, los rayos láser, que ya pues también Pink Floyd lo anunciaba unos años atrás, pero ahí como que se disparó. Y también el exceso, detrás de la música, los excesos de los rockeros, que era como parte del paquete, ¿no? También con el disco, con el concierto también compraba el escándalo, la adicción, la infidelidad, las peleas, el cambio de integrantes cada rato de las bandas. Eso también ayudaba a alimentar esa leyenda. ¿Y tú crees que esa sea la fórmula para tener éxito? ¿Las peleas, los desencuentros que hacen a las bandas grandes o no? ¿O se tienen que llevar bien? No, yo creo que eso es parte del éxito, por eso pues mi blog le puse novelones del rock, porque es que detrás de cada historia de los músicos hay una verdadera telenovela. Son dramas, son envidias, son celos, pasión, exactamente como estar viendo cualquier telenovela, es así, y creo que eso alimenta la leyenda. Uno va a ser solamente al virtuoso que canta, que toca la guitarra, sino al que sufrió una adicción en no sé dónde, al que se peleó con tal persona, el que fue amante de tal estrella. Esa leyenda me parece que es clave en el negocio. Yo creo que los managers lo entienden así. Es como muy maquiavélico, ¿no? Así como que es como crear un personaje, pues, y que lo va ensalzando, porque, pues, pelea siempre ha habido en el rock, siempre. Sí. Y eso es parte de la esencia, pues. Nos peleamos, pues nos reconciliamos, pero vemos con Guns N' Roses, o sea, cuando fue la última gira, pues tardaron como 20 años en regresar, y ahorita pues están ganando millones de dólares, y sigue la mística, pues, la magia, pues. Y luego ya no exactamente. Ya disimulan, tal vez disimulan, yo creo que es la palabra. Ya se vuelven profesionales. Ya son mucho más profesionales. Ya son más profesionales. Pero a ver, vamos a adentrarnos a las efemérides del día de hoy. Vamos a hablar, el primer disco que vamos a comentar, pues hoy se cumplen 40 años del álbum debut de Metallica, el Kill 'Em All, una banda que ha sobrepasado los tiempos, que tiene en el gremio del metal como que sí es aceptado y no, porque mucha gente dice que se vendieron, que no tienen ese aire de misticismo como la Trinidad grande del metal. A ver qué te parece lo que te voy a decir. A ver si no digo una barrabasada, que para mí la Trinidad del metal es Black Sabbath, Judas Priest y Iron Maiden. Obviamente la banda que vamos a comentar pues es Metallica, tiene que estar en esa plática, porque de esas, quitando el misticismo de la Trinidad, pues Metallica tiene que estar en esa plática por lo que ha generado a lo largo de los 40 años que hoy que se cumplen. Pero a ver, la pregunta es, ¿cuál fue tu primer contacto con Metallica? ¿Cómo conociste a la banda? A ver, yo creo, y creo que eso pasó en todo el mundo, a través del intercambio de cassettes. Okay. La música en los 80, incluso pues antes de las redes sociales o de internet, también hubo la viralidad y lo masivo, pero era a través del intercambio de cassettes. Lars Ulrich cuenta que él en un sobre ponía cassettes y les enviaba a sus amigos de Dinamarca bandas de Estados Unidos, y ellos le mandaban bandas de Europa. 2 meses demoraba, 3 el correo, pero llegaba. Y a través de los fanzines que hacían mucha gente con fotocopias, con máquina de escribir, escritos a mano muy rudimentarios, eso fue un fenómeno que se dio en todo el mundo. Y la radio, de pronto de toda la radio comercial que teníamos, había 1 o 2 emisoras que hablaban de rock después de las 12 de la noche, 1 de la mañana, pero era tanta la pasión que uno se quedaba a escucharlos, y ahí sonaban esas bandas. Había gente que viajaba a Estados Unidos a traer música, había unos pequeños circuitos, por ejemplo acá en Bogotá, de almacenes de música donde traían esos álbumes importados. Entonces pues ahí se encontraba, se reunía como una comunidad y venía todo ese intercambio. Ahí de repente uno dice, ¿qué es esto? ¿Sí?
Venimos oyendo la Santísima Trinidad, que era un sonido muy definido, cuando de pronto, ¿qué es esta patada en la cara? ¿Qué es esta distorsión? ¿Qué es esta velocidad? ¿Cómo se llama esta banda? Metallica. El nombre era bueno, el logo era bueno, y también de eso no se regresa. Exactamente, porque nunca pensábamos, porque tiene que ver todo el logo, la banda, lo comentaba James Hetfield, de que el éxito de Metallica era porque tenían la música, tenían el impulso y tenían el fuego, decían. Teníamos el fuego para seguir adelante, porque si escuchamos la historia de Metallica, pues James Hetfield era una persona introvertida, que no hablaba. Realmente el gestor de la banda era Lars Ulrich. Sí. El gestor de la banda, el que empezaba a conseguir las tocadas, el que empezaba a mostrarlos, el que casi que corría Dave Mustaine, que todos siguen enconados hasta hoy en día. O sea, no tuvo corazón el amigo, pero al final le funcionó la fórmula, pues la banda logró lo que es hoy en día y siguen llenando estadios todavía. Todavía no llegan a los festivales, pues de que las muchas bandas llegan a los festivales, no pueden llenar estadios, Metallica llenando estadios. Así es, yo veo que un fuego interior, lo podría definir yo, una furia adolescente, es ese, sobre todo ese comienzo de Metallica, es esa agresión de la frustración adolescente. Creo que fueron los que más la supieron liberar, y que muchos adolescentes de esa época de los 80 inmediatamente se identificaron con eso. Tal vez vieron la autenticidad, que no era tan pensado el vestuario ni tan pensada la escena como esas otras bandas que ya venían de antes, sino que esto era auténtico. Aquí se cantaba mal, aquí se cantaba en otros tonos, pero por encima de todo era la velocidad y la agresión. Creo que eso marcó la diferencia. Ok, y por ejemplo, ¿cuándo fue que conociste el Kim and All? ¿Fue el primer disco de Metallica que conociste o lo conociste después? Fue el primero así, en esas tiendas de discos tan subterráneas, que no eran de cadenas comerciales, sino eran unos locales un poco clandestinos. Había una zona muy especial acá en Bogotá que se llamaba la calle 19, donde se encontraba eso, y ahí pues la comunidad rockera llegaba ahí. Y definitivamente escuchar ese sonido era otra cosa. Esto no es Judas Priest, esto no es Black Sabbath. ¿Qué es esta cosa a toda velocidad tan atronadora? ¿Y qué es esta forma de cantar que no se había oído? Definitivamente yo creo que es el gran mérito de Metallica. De pronto no era tan virtuoso, pero llega a romper, es como una patada en la cara, y en ese momento lo era más. Y por ejemplo, ¿sí te acuerdas el momento en que tuviste el primer contacto con el disco? ¿O qué canción te enganchó, que cuando empezaste a escuchar el disco por primera vez, dijiste, esta rola es buenísima, dijiste, esta rola es otro nivel? De ese álbum hay unas muy rápidas, no recuerdo los nombres, Motorbreath, sí. No Remorse, por ejemplo, son a toda velocidad. Eso parece como las aspas de un helicóptero. Uno dice, ¿cómo pueden tocar así de rápido? Y además, más o menos, tratar de seguir los ritmos. La batería era, a mí me parece bastante notable y muy diferente a lo que hizo Lars en los álbumes siguientes. En esa batería hay un montón de arreglos, de rulos, dicen en Argentina, de feels, de cosas que efectivamente pegan con la música, que Lars no los volvió a hacer en los siguientes álbumes. Dicen que en el segundo ya lo pusieron a estudiar batería, tal vez perdió esa manera tan espontánea, pero era muy agresiva y para mí era muy bueno. Pero a ver, para ti, ¿cuál fue el elemento que definió el sonido de Metallica? ¿Cliff Burton o no? Porque muchos dicen que Cliff Burton fue una figura esencial en la banda en sus inicios, que fue el que le puso el sonido, el que le puso el toque distintivo. ¿Tú crees en eso? ¿O fue Hetfield, o fue Kirk Hammett, o fue Lars Ulrich? ¿Cuál fue para ti el elemento en esos inicios de la banda que le dio el sonido particular, el que le dio el punch? Bueno, son dos etapas. Ese primer álbum, el genio detrás de eso es Dave Mustaine, que fue que compuso los riffs, que le dio como la estructura del sonido de la banda, cogiendo sus influencias, pero sobre todo como esa agresión de la guitarra, junto con Hetfield. Y en la transición, cuando ya entra Burton y entra Kirk Hammett,
Ya para los siguientes álbumes, dice también la historia que el que nos enseña armonías de guitarra y hacer lo que luego se llamó como las guitarras gemelas y intercambiar los tonos, etcétera, ya fue Cliff Burton, que había estudiado música, que tenía como un conocimiento mayor de composición y que desde el bajo hacía cosas solistas que parecían sonido de guitarra. Hacia el futuro fue como el arquitecto del sonido, pero en ese momento la banda ya estaba armada cuando entra Cliff. Sí, porque muchos dicen que el aporte de Cliff, por ejemplo, pues se ha dividido Metallica en 3 etapas, por ejemplo, con Cliff Burton y falleció, pero Jason Newsted, y ahorita están como una etapa de estabilidad con Robert Trujillo, han sido como sus 3 referencias, y pues obviamente pues siguen Lars Ulrich, Kirk Hammett y James Hetfield, y es lo que ha redefinido el sonido de la banda, pues, o sea, casi, como que era más trashera, con Jason Newsted era más fuerza, y con Robert Trujillo, pues Robert Trujillo como bajista es un virtuoso, la verdad, o sea, para ti, o sea, ahorita enumerando esas 3 etapas, ¿cuál fue para ti la mejor época de Metallica? Ahorita, ¿la de Burton, la de Newsted o la de Trujillo? No, de la nostalgia y el mito también de la muerte y todo eso, definitivamente Cliff Burton. El hecho de su trágica muerte también le da una dimensión distinta, ¿sí? Lo hace mítico y se añoran esas etapas, pero también tratando de ser como más racional y objetivo, sí hay un cambio muy grande en el sonido del primero al segundo álbum de Metallica, donde el primero, Kill 'Em All, es una patada en la cara y una agresión siempre a la misma velocidad que no deja respiro. A partir del segundo álbum ya hay muchos ritmos, hay cambios de ritmo, hay partes lentas, hay partes melódicas, hay baladas, casi baladas incluso, sin perder esa agresión y sin dejar de ser una banda fuerte y de thrash. También ese trío de álbumes, los 3 primeros, también son insuperables para la gran mayoría de los fanáticos de metal. Es inevitable, ¿no? La distancia, la nostalgia. Es que es muy difícil de definir a Metallica porque salieron en los 80s y estaban como muy... MTV no los pasaba, cuentan la historia de que MTV no pasaba hasta que sacaron One, el video de One, y era una banda que estaba ahí, pero era una banda que empezaba a tener éxito por la boca en boca, pues, no porque salían en la radio, ni porque salían en MTV, ni que estuvieran en el top de los charts, y al final esa es la mejor promoción, pues la promoción de boca en boca, pues la gente pues ir a conciertos porque va a venir Metallica y crean un personaje, y además eran alcohólicos, por eso le decían alcohólica. Sí. Alcohólica porque era el mito, pues también, pues eso fue lo que creó también el mito de la banda, pues, que llegaban y eran como unos forasteros, eran como los Guns N' Roses, casi. Sí, también eran en ese sentido también tenían su leyenda detrás y eran agresivos, pero creo que les tocó trabajar mucho. Si los 2 primeros álbumes los ponen a conocer en el mundo del metal, que de todos modos el mundo del metal es pequeño, hay que pasar al mundo más masivo como del rock en general, y eso les costó, y creo que les sirvió mucho también ir en gira con Ozzy. Cuando ya hacen el máster, van de gira con Ozzy presentándolo como teloneros, y Ozzy en ese momento pues llegaba a un público realmente masivo y global, y creo que ahí es donde la banda encuentra pues como su disparo definitivo. Exactamente, porque Metallica siempre es una banda grande, pues muchos metaleros, esa es la disyuntiva que tienen, pues como que muchos metaleros sí los aman, pero otros como que después de los 90s, que fue una etapa como de experimentación después del álbum negro, que ellos mismos lo cuentan cuando contrataron a Bob Rock y que les cambió el sonido, pasaron del thrash a un sonido más lento y más de punch, ¿no? Sí. A ver, ¿tú piensas que Bob Rock le dio el cierre definitivo a la banda? O sea, que le dio el sonido que hoy tienen hoy en día. O sea, porque como tú dices, fue como un eterno aprendizaje, pues pasaron de un disco de mucha furia, de mucha velocidad, a un disco más tranquilo. Luego se fueron al Master of Puppets, que fue un disco muy bueno, que es un clásico, que volvieron al thrash. Después el Justice for All, que siempre han dicho que el bajo no suena, siempre la bronca, el bajo no suena, pero se volvieron al álbum negro y se convirtió en uno de los discos más grandes de la historia del rock. Entonces,
¿Tú qué piensas? Porque escuché tu último episodio de Noveleros del Rock que hablaste de Desmond Child y me acordé de la figura del productor, que es la que encausa a la banda. Y se me vino a la mente para la plática, y dije, ¿cómo lo conecto con la plática contigo, con Bob Rock? ¿Tú piensas que Bob Rock fue una figura fundamental para que la banda siga vigente en estos tiempos o no? Pues es algo que yo no me explico y es una discusión que hay. Mucha gente dice Metallica a partir del álbum negro, algunos incluso dicen se vendió, se volvió una banda pop o algo así, que a mí me parece una exageración y me parece completamente injusto. Si uno escucha el álbum negro, salvo una o dos canciones que realmente pues fueron ya más MTV, más masivas, sigue siendo un heavy metal y sigue siendo un thrash de vieja escuela. Realmente no encuentra uno canciones, no, Metallica nunca fueron Bon Jovi. Y yo creo que Bob Rock en el fondo tuvo esa precaución. Si esto sigue siendo una banda que sentó las bases casi de un nuevo género y que los mantenemos ahí. A veces se siente como ese sonido que también se le critica muy de tarro de galletas en la batería, etcétera, que nadie se explica cómo llegaron a eso. Pero también creo que hay que abonarles el deseo de innovar. No nos podemos quedar eternamente en los 80 haciendo el Kill 'Em All eternamente o el Master of Puppets eternamente. Hay que evolucionar, pero no fueron comerciales. Me parece a mí que el gran mérito es por ver una banda masiva, global, que ya entra es como al género del rock. No es una banda de metal, es una banda de rock Metallica y entra a la música popular totalmente, sin renunciar a su esencia, que es la contundencia y la distorsión. Y en eso el productor creo que tiene muchos créditos. Sí, porque es el que encausa la banda, pues hay productores que realmente es lo más difícil, cuando tú tienes un sonido definido, que llegue el productor y sabes que le vamos a cambiar, pero que no se pierda la esencia, pues. Que no haya como ese enojo de los fans, porque yo me acuerdo en los 90s que había mucho enojo de los fans, porque ¿cómo? Se sentían hasta traicionados, pues, sí. ¿Cómo? Pues se cortaron el pelo y ya no se muestran rudos como antes, pero como tú lo comentas, a veces es necesaria la evolución, ¿no? A veces es necesario, pues, darle un cambio, porque no siempre vas a cantar la misma canción todo el tiempo, o sea, el disco no va a sonar igual todo el tiempo. Ahorita Metallica con los últimos discos como que han querido retomar ese sonido, pues, no trash, pero más rápido, pues. ¿O tú qué piensas? Más rápido. Los 90 confundieron a todo el mundo. Pues nadie se esperaba que la música alternativa se fuera a tomar el planeta y creo que nadie se esperaba que además sin muchos arreglos, sin mucha producción de escena, sin mucha pirotecnia ni nada de eso y la misma música pues no tenía de alguna manera como tanta producción tan elaborada como nos traían acostumbrados en los 80. Incluso, ¿cuál era la decisión? O seguimos haciendo el metal de vieja escuela de los 80 y nos morimos, o nos parecemos a Nirvana y sus derivados y ahí sí que nos acabamos los fans jamás nos perdonarían eso, o tratamos de crear un lugar intermedio que jamás vayan a decir Metallica se volvió música alternativa o Metallica tiene influencias del grunge, pero tampoco se quedó en los 80. Entonces en esos álbumes de los 90 incluso la imagen ni es metalera pero tampoco es grunge, siempre innovando, siempre yendo como a las tendencias y encontrar su propio lugar y manteniéndose vigentes. Sí, a veces uno dice, no es que estén dentro de mis álbumes favoritos, no es que los escuche frecuentemente, pero como movimiento de pensar una banda, a mí me parece muy, muy meritorio y además muy sagaces, muy inteligentes en la manera de ubicarse en el mercado y de mantenerse vigentes. Por ejemplo, si tú definieras a Metallica en una palabra, ¿cuál sería? Y ahorita 40 años del debut. Podría ser como integridad. Ok. Fieles a las raíces, se mantuvieron en lo que fueron y creo que es lo que pensaron desde el comienzo que iba a ser la banda. La visión, ¿no? Es que es muy importante la visión y cómo la capitalizas, pues, porque tú puedes formar una banda y yo quiero tocar thrash, o quiero tocar speed metal, o quiero tocar heavy metal, o quiero tocar rock, pero tener la visión y llegar, pues, estar con las personas correctas, pues, que te vayan encauzando, pues, una atrás de otra y
y la visión de Lars Ulrich y Hetfield. Pero a ver, yo siempre que veo a James Hetfield, no sé dónde ubicarlo en la historia del metal. Porque pues hay figuras emblemáticas en el metal. Tú ves a Ozzy Osbourne y tú ves a Tony Iommi, tú ves a Rob Halford, a Judas Priest, tú ves a Bruce Dickinson, a Dave Murray, a Steve Harris. ¿Dónde ponemos en la historia del metal a James Hetfield? Para ti. ¿En qué lugar lo pones en ese Olimpo de los dioses o no? Porque como tú dices, Metallica pasó del metal a ser una banda del rock ya más genérico. Pasaron esa evolución, ¿no? Entonces, pero si nos vamos a los orígenes, pues Hetfield tiene que estar en un lugar predominante en el metal, porque la banda pues creó impacto, pues. Entonces, para ti, la figura de Hetfield, ¿en qué lugar del metal lo pondrías? Bueno, voy a tomar prestado un concepto de unos muy queridos amigos en Argentina que hacen una revista llamada Headbangers. Es fantástica, que es un trabajo de años de mucha calidad. Y bueno, ellos lo usaban refiriéndose al hermano de Angus Young, a Malcolm Young, de AC/DC. Utilizaban la frase "la mano maldita", que me parece una frase tremenda, pero yo la tomo prestada para Hetfield. Definitivamente es la mano derecha maldita de la banda, es el que hace los riffs y las rítmicas a toda velocidad sin perderse un compás. Extraordinario, sí, hay otro guitarrista que hace los solos, pero la base de Metallica está en la guitarra, en la segunda guitarra, que es la de Hetfield. Y además cantando encima y mantiene esa velocidad y mantiene esa sincronización. Eso es extraordinario. Ahí hay que ver la banda como un todo. Metallica pues arrasa con todo, pero ¿dónde ubicamos a Hetfield sin lo que tenga detrás de Metallica? Y yo diría en esa integridad de dar el sonido también. Es el sonido que está detrás, en esa mano que no falla medio tono, medio compás. Es como que encontró su fórmula, porque siempre decía Hetfield que él basaba en su canción en el riff. El riff era fundamental, así que era como su punto de partida, pues a desarrollar más la canción. Así es. Definitivamente casi todos los riffs de Metallica, por lo menos los históricos o de esos primeros álbumes, son todos casi cantables. Un público los puede corear y es apenas la introducción de guitarra y la gente la puede cantar. Son muy distorsionados, muy heavy, pero también completamente melódicos. Y con el nivel de dificultad que van a toda velocidad, como en ese primer álbum, Kill 'Em All, que eso va a todas las revoluciones por minuto. Y por ejemplo, los últimos discos de Metallica, los dos últimos, ¿te han gustado o no? Porque como que quisieron volver a sus orígenes, al thrash, a las rolas más rápidas, a volver más o menos a sus inicios, a su esencia. A mí me han gustado los dos últimos discos de Metallica. No con el impacto que tuvieron los primeros, obviamente, pero he tenido un buen sabor de boca. Tampoco he dicho que están malos. Pero, por ejemplo, porque el Saint Anger pues tuvo sus dicen que es el peor disco de ellos, como que en esa época estaba perdida la banda. Sí. Luego con Dead Magnetic, pues con Rick Rubin, pues productor de metal, pues no era. Entonces era como una apuesta, porque pues Rick Rubin es de los productores más grandes del mundo ahorita. Ya cuando te produce un disco Rick Rubin es que ya estás en las grandes ligas. Entonces, sí. Y después llegó el Hardwire, ¿no? Después del Dead Magnetic fue el Hardwire. Sí. Como que volvieron otra vez a tocar otras rolas más rápidas, rolas más trasheras, pues. Sí. Y ahora con el nuevo disco, el 72 sesiones, como que me emocionó mucho el primer sencillo, La Luz Eterna, le dijo. Entonces, ¿qué te ha parecido los últimos discos de la banda? ¿Te han gustado o no? Sí, me han gustado, obviamente sin esa inocencia y esa expectativa adolescente cuando uno los veía en los años 80, incluso los 90, pues que era un descubrimiento y era un sonido completamente nuevo. Ya uno los ve desde la perspectiva del tiempo, como en otro tono, pero definitivamente son personas que pasan de los 60 años ya y siguen tocando a toda velocidad y siguen siendo muy buenos músicos
y siguen siendo una banda verdaderamente contundente, heavy. A mí eso me parece muy valioso y por eso utilizo la palabra integridad. Y no suena como que se quedaron en los 80 o que siempre hacen la misma canción. Creo que a Metallica no la pueden acusar de hacer siempre la misma canción. Siempre está buscando estructuras, siempre está buscando cambios de ritmo que los mantienen frescos y los sigue manteniendo pues en ese top. Ok. Sí, porque a veces como que cuando ya vas avanzando en edad, ya te vuelves más viejo, como que pierdes ese fuego, pues, como lo que decía Hetfield, pues, y parece que Metallica no lo ha perdido, como que quiere sacar buenos discos, como que se preocupa por sacar buenas rolas, pues, y se ve redituada. Tú notas cuando un disco lo hacen por hacerlo y tú notas cuando un disco lo hacen con pasión, y siento yo que Metallica tienen esa pasión todavía de vamos a sacar un disco, porque lo contaba Robert Trujillo de cuando estaban en la pandemia, pues Metallica no tenía planeado hacer un nuevo disco porque cada vez es más largo el tiempo, pues ya cada 7 años y 6, ya me estoy volviendo viejo porque del Saint Anger pues ya son 20 años casi. Así. Y de pronto Robert Trujillo fue el que les prendió la llama de vamos a armar algo nuevo. Y ya pues la pandemia también les sirvió para armar y sacaron un buen disco, siento, un disco muy buen estructurado. Pero a ver, la siguiente pregunta, pues a ti te gusta hacer podcast como a mí y es algo que tenemos en común. Si tuvieras a Metallica, ¿qué le preguntarías? Si tuvieras una pregunta que hace la Hetfield o a Ulrich, los tuvieras acá, a ver cuenta que yo soy James Hetfield. A ver, ¿qué me preguntarías a mí? Bueno, yo siempre voy como con el espíritu de los novelones, ¿no? Como esas cosas que me hubiera gustado saber más allá de lo musical. Me ha entregado ese periodo de Metallica entre el accidente y la muerte de Cliff Burton y la llegada de Newsted. ¿Qué les pasó por la cabeza en ese momento? Porque esos rumores de que fueron tan crueles con Jason, como que no procesaban la muerte de Cliff Burton, entonces volcaron toda su agresividad y toda su tristeza en el nuevo, que no tenía la culpa de nada, y la hicieron pasar bastante mal en la banda, en términos de grabaciones, en términos de las bromas que le hacían. ¿Qué les pasaba por la cabeza en ese momento? Sí, porque fue como el chivo expiatorio, pues Jason Newsted se descargaron sobre él y todavía hasta la fecha yo pienso que, pues imagínate, para renunciar a Metallica, que agallas de Newsted decir, me voy. No cualquiera deja una banda como Metallica, imagínate. Sí, aguantó sus buenos años, cumplió su sueño, pero también llegó el momento que a tiempo dijo adiós antes de haber terminado, pues de pronto en alguna adicción o en alguna cosa irrecuperable por la presión y por el estrés que genera estar en una banda de ese calibre. Imagínate. Pero una vez yo te comenté cuando tú me contestaste, de hecho, el tweet de la figura de Robert Trujillo, que tenía, pues entre el 2003, Robert Trujillo tiene pues, casi 20 años en la banda. 20 años. Me parece que no ha pasado el tiempo, pero ha durado mucho. No envejece el amigo, sí, igualito. Que nos pase unas cremas porque está difícil. Y tú me comentabas que fue la figura que estabilizó a la banda, tú me comentaste. Que fue que fue el elemento, porque está en una época muy confusa, pues ya se quieren separar, ya se pelean, está Hetfield harto de todos y Trujillo vino a calmar a la banda. ¿Tú cuál crees que ha sido el rol de Trujillo en Metallica? ¿Ha sido bueno, ha sido malo, te ha gustado? ¿Ha sido un aporte bueno para la banda o no? ¿Tú qué opinas de la labor de Trujillo en Metallica? Pues sin conocer mucho a fondo qué pueda estar pasando adentro, pero lo que se ve hacia afuera, en la música, en las declaraciones, en las giras, es esa personalidad tranquila que no tiene como afán de estrellato, que no tiene ínfulas de decir quiero cantar esta canción, o quiero hacer mi disco en solitario, o Robert Trujillo, su álbum, o cosas así, que sí le pasa a otros artistas que quieren brillar por su cuenta o que creen que van a tener el mismo éxito. Creo que asume su rol de empleado de una empresa, que es fiel a su jefe y que él entiende que los dueños y los gerentes ya existen y ya tienen una carrera de más de 40 años y él viene a aportarle a esa banda, pero en el fondo desde la perspectiva de que es un trabajador para la banda, no es un integrante, socio, a partes iguales de la banda. Entonces creo que cuando se les quita esa presión a Lars y a James,
ellos quedan muy tranquilos de que aquí nadie nos está disputando, ni aquí nadie nos está discutiendo nuestras decisiones, sino simplemente nos acompaña con mucha calidad y nos da esa base rítmica que es lo que necesitamos, y el público lo quiere, tiene buen sonido, tiene buena imagen, no es amigo de los escándalos. Casi que Metallica haya sobrevivido hasta hoy, yo le doy gran porcentaje a Trujillo. Fue el que calmó a la banda, ¿no? ¿Tú crees? Los calmó y los aterrizó. Los aterrizó, exactamente. Y se veía con buena, desde que tocaba con Ozzy Osbourne, como que es un amigo, como que tiene muy buena vibra, pues, como que no se mete en problemas, él se dedica a lo suyo y ya. La buena vibra total, yo creo que es eso. No es un rockstar, ni quiere serlo. Es una persona de la calle, es un vecino tranquilo, y eso lo necesitan las bandas, lo necesitan estas personalidades tan locas como son los demás. Ok, siempre es importante conocer las personalidades de los miembros de los grupos. Siempre existe el loco, el que no habla, el que le gusta el spotlight, el que es tranquilo, como que es difícil definir las personalidades en una banda, ¿no? Y que encajen, pues. El asunto es que encajen y que logren superar esas rivalidades en el tiempo, pero por lo general ese choque de planetas hace que las bandas estén cambiando de formación tan seguido. Ese es uno de los grandes los problemas de la música y del rock, ¿no? Ok, pues sí, es muy difícil de definir y pues es como algo enigmático, es un novelón del rock, pues saber cómo encajar las personalidades, definitivamente. Pero bueno, dejando a un lado Metallica, hay otra efeméride muy importante el día de hoy, que se cumple 43 años de uno de los discos más poderosos de la historia para mí. De esos discos de culto, de esos discos que tienes que escuchar, te guste o no te guste el rock, porque definió un momento muy importante, el cambio de década de los 70s a los 80s, de una banda que estaba teniendo ruido, que pasó como Metallica pasó por una tragedia porque falleció su cantante. Entonces llegar en esa etapa de incertidumbre, pues los redefinió. Luego escogieron otro cantante como fuera Brian Johnson, pues obviamente es el Back in Black de AC/DC, un disco fuera de serie que ayudó a explotar a la banda, literal, o sea, que los puso en las grandes ligas del rock, porque había AC/DC en los 70s con Bon Scott, ya estaba teniendo ruido con el Highway to Hell, con High Voltage, pero llegó Back in Black y ¡puf! Explotó la banda. Pero a ver, ¿cuál fue tu primer contacto con Back in Black? ¿Cómo conociste el disco? Bueno, no he sido muy cercano a AC/DC. Okay. No es que no me guste, pero nunca fui como de descubrirlos y ir a buscar toda su discografía. Siempre oí como los éxitos y me acerqué. Después llegué a una etapa de la banda que no fue la mejor elección. Recuerdo que yo compré el álbum Fly on the Wall, que es como del año 83, 84, que es uno de sus álbumes menos buenos. Entonces ahí tuve como un alejamiento de la banda sin desconocerle pues su gran historia y sus grandes éxitos. Ahí sí lo vengo descubriendo también, como a comienzos de los 80, en esa búsqueda de conocer bandas y de conocer sonidos. Sí, porque estás en ese descubrimiento de bandas genéricas, pues como en los 70 el rock progresivo, escuchabas a Genesis, o a Yes, o a Rush, y de pronto escuchas a AC/DC, y escuchas muchas bandas, porque en ese cambio de década de los 70s a los 80s, yo pienso que AC/DC supo dar el salto, ¿no? ¿O tú qué piensas? Aunque muchos discos no fueron buenos, pero los discos que fueron buenos tuvieron mucho impacto, pues. Yo estaba pensando como en términos de fútbol. Sí. Ya tenía AC/DC una trayectoria, 6 álbumes creo. Yo no sé, podría ser una discusión con los fanáticos si ya podríamos decir que AC/DC jugaba en primera división. Yo diría que sí, ya había llegado a la primera división, pero estaba como en media tabla, hasta que sale Back in Black, que es la que lo dispara como a la Champions, ¿no? Como al Mundial completo, que ya eso sí rompió todos los récords de ventas y de reconocimiento masivo, ya de impacto en la cultura popular de la música, no solamente del rock. Sí, fue un salto incomparable, ya es algo pues que no se puede medir, y estamos hablando del año 80, todo lo que faltaba por venir. ¿Y te gusta ese disco o no?
¿O te gustó, no te gustó? ¿Te enganchó, no te enganchó? ¿Qué canciones te gustan más del Back in Black? O sea, ¿o Sí, no? definitivamente es un disco bueno, es un disco típico del rock, de alguna manera de tomar la motocicleta a toda velocidad por una autopista, de ir en un carro convertible, de acompañarlo en un bar con un buen whisky. Símbolo del rock, del hard rock en general, me parece a mí que ese disco es muy representativo, como cuando vengan los extraterrestres a darse una idea de la humanidad, ese disco tiene que estar un poco reflejo de una época, reflejo de que es el rock, que es el sentimiento, que es esa liberación, que es esa integridad de la que estamos hablando, lo representa muy bien. Y en un momento histórico que hizo que se juntaran los planetas y todo es bueno ahí. Ok. Y siempre se me viene a la mente, pues ahí sí por Angus Young. O sea, Angus Young es un personaje grande del rock, definitivamente que, que hay que encumbrarlo como en el metal. Ahorita lo comentamos que pues, es Tony Iommi, Ozzy Osbourne, pero por ejemplo en el rock en general, ¿qué lugar tiene Angus Young? Muy esa combinación entre un sonido muy pegado al sonido, es decir, la pareja con su hermano es una muralla de sonido que se combinan muy bien las rítmicas y los solos. Esa es como su gran ventaja, que hay una muralla de sonido de Angus Young, pero que también tiene su momento de brillar como solista y de hacer sus excentricidades y de jugar con su imagen. Es como el héroe de la guitarra que además brilla por otras cosas, pero manteniendo la pared de sonido de la banda. No todas las bandas pueden hacer eso, a veces algunos son héroes de la guitarra y juegan con el mástil, pero no tienen detrás ni esa leyenda ni esa muralla de sonido rítmica. Ok. Sí, porque AC/DC pues para mí es como de las bandas de culto de rock para mí. Son de esas bandas como Floyd, como muchas como Queen, así, y yo pongo Black Sabbath, como pongo AC/DC porque pues han tenido un éxito mundial, pues, y es una banda australiana, porque nuestras dos referencias del rock, pues Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, una banda australiana que ha tenido tal impacto, pues son casos muy contados, pues, porque no vienen de la escena inglesa, pues, no vienen de la escena americana, californiana. Ellos como que tenían su rollo por otro lado y de pronto, puf, explotaron y es una banda que es muy respetada en el gremio, ¿no? ¿O qué piensas? Tremendamente, es decir, también es algo que trasciende el universo del rock para ser de la música y de la cultura popular. Definitivamente no hay rock que ser rockero para conocer AC/DC o para admirar AC/DC o para haber escuchado AC/DC. Es algo que ya es de la cultura del siglo XX, de alguna manera, y que se han arreglado para llegar hasta el XXI. Sí tiene asegurado su lugar en el podio, definitivamente su impacto es global en la historia de la humanidad, diría yo. Sí, porque y además el personaje es muy padre, pues el de Angus Young con su uniforme de la escuela que ya se volvió icónico, pues. O sea, ya no puedes ver a Angus Young sin su uniforme, pues. Exacto, parte de la imagen y parte de la leyenda. Un poco con los años ellos fueron también llevando a los escenarios escenografía, luces, la campana, los cañones y el uniforme de Angus, la maleta de cuero y la corbata y los pantalones cortos era parte del espectáculo. No se concibiría un concierto de AC/DC sin la parte del show de Angus. De alguna Sí, manera, más allá de la música, también tiene que haber otros elementos. muy bien, muy importante. Y el último tema, ya para cerrar, pues mañana es una fecha conmemorativa en esas efemérides, porque mañana cumple 80 años un personaje del rock, definitivamente. Para mí, el segundo frontman en la historia del rock, después de un sobrenatural como Freddie Mercury. ¿De Pues, acuerdo? hablamos de Mick Jagger. Mañana Mick Jagger cumple 80 años de edad. Pues, ¿qué podemos platicar de Mick que no ha hecho? Para Sí, hacer 1000 novelones del rock, o sea, vas a tener, si tú contaras la historia de Mick Jagger, es para que tú hicieras 1000 podcasts. Imagínate muchos episodios. toda la historia de Mick Jagger. Por ejemplo, ¿cómo defines a Mick Jagger? Porque si yo te dijera, defíneme a Mick Jagger, ¿cómo le definirías tú en el rock en general?
Bueno, ya aprovecho que no es con una sola palabra. No, ya no, ya sé que, no, pues ya una palabra, pues, es como algo que no vale, en general, hablar de Mick, ¿es la historia del rock en sí? ¿Del rock sucio? ¿O no? ¿El rock sucio en el rock rebelde, por eso? ¿O A mí, yo cómo lo pones? lo llamo el pacto con el diablo. De plano. Un poco en broma, pero creo que fue alguien que hizo un pacto con el diablo para que le diera el don de la eterna juventud. Y se quedó en unos eternos 20, 25 años toda su vida con esa energía y con esa rebeldía de la juventud hasta sus 80 años. Uno mira a Mick Jagger desde lejos, digamos en la distancia que lo puede ver uno al escenario y revela 30 años. Si no le dicen a uno que es Mick Jagger quien está bailando y cantando en el escenario, si no puedo creer. Debe ser un bailarín o debe ser un doble que tiene 30 años. De lejos se ve muy joven, la manera como se viste, la manera de pensar, los mismos escándalos y cómo se mantiene vigente en la música. Uno podría casi pensar que es inmortal o está muy cerca de la inmortalidad. Es que no te explicas cómo tiene la energía para un concierto, es algo inexplicable y mientras más años pasen y no se ve ganas de que se quiera retirar, ¿eh? O sea, no le ves decadencia pues al amigo y es algo que te asombra pues. Increíble, hace unos años que muere Charlie Watts, pensábamos aquí termina, no se va a tomar un gran descanso o tal vez hacen una gira de cierre, pero a los pocos meses ya estaban ensayando y saliendo de gira como si nada, como si estuviéramos de nuevo en los años 60 con la misma energía y haciendo el homenaje. Una cosa increíble, es decir, en eso sí Mick Jagger le gana a todo el mundo, en vitalidad, en vigencia y en espíritu juvenil. Por ejemplo, ¿cuáles son las virtudes como frontman de Mick? La energía, la forma en que baila, el impacto que tiene. Por ejemplo, si tú lo vieras en vivo, ¿qué te llama la atención de Mick Jagger? Yo creo que es un bailarín que está bailando durante todo el concierto, que está bailando todas las canciones, que no tiene como momentos de quietud, ¿no? Una gran presencia escénica, un dominio de público, pero que el dominio de público lo da con el ejemplo, con la manera como se mueve, que además no es una manera desarticulada o espontánea, sino se ve que tiene pues unas nociones muy fuertes de coreografía y además un estado físico totalmente envidiable. Yo no sé cómo aguanta los conciertos porque es difícil, pues difícil y cantando además, y bueno, en fin, es viajando, etcétera. Yo nunca he visto a los Stones en vivo, se me han escapado 2 veces. Yo espero que la vida me dé la oportunidad de verlos, aunque sea el binomio Jagger y Richards. Ya para cerrar, la última pregunta, ¿el binomio Jagger y Richards es el binomio más grande de la historia del rock o no? Sí, definitivamente no podríamos discutirlo, podríamos pensar en muchas opciones, hay muchos otros binomios interesantes, alguien diría McCartney-Lennon, pero por impacto, permanencia y por otras cosas más allá de la música, yo le daría ese lugar en el podio a Jagger Richards, definitivamente. Sí, porque han sobrevivido los tiempos y parece que tienen un pacto, pues el que se muere uno de los dos, ahí se acaba la banda, ahí termina, ahí van a terminar. Sí, incluso el final debería estar a la altura de lo que son y de la leyenda que son. Es decir, cualquier cosa se puede esperar de ellos. Definitivamente. Y bueno, con este tema, pues cerramos este live. Antes que nada, quisiera agradecerte por el tiempo que le das a un servidor. Se puso buena la plática. Luego armamos una segunda parte porque queremos platicar más de tu proyecto, Nebulones del Rock, que yo lo sigo, que desconocía muchas historias y después nos platicamos para armar una segunda parte. ¿Algo que quieras agregar para cerrar? No, muchas gracias por la invitación. Muy complacido, pues, de estar en este programa y de llegar pues a los amigos de México. Pues qué bueno que tengamos pues estos intercambios y también lo que estamos haciendo acá en Colombia con este proyecto que tenemos que se llama Roll de Stream Radio, que es una emisora online donde, por ejemplo, estamos haciendo los novelones del rock en formato audio y también otros programas en general pues para
para apoyar la escena de la música y del rock desde Colombia. Gold Stream Radio. Sí, porque el rock no ha muerto, tiene que vivir el rock, porque muchos dicen que el rock está muerto. No, el rock no ha muerto y no morirá. Así es, nuevas generaciones siguen existiendo. Yo esta mañana tenía una clase con estudiantes y pregunto, bueno, ¿hay alguien que de pronto por ahí le guste el rock? Ustedes que tienen 16, 17 años. Y se levantaron muchísimas manos, lo cual me dejó muy, muy complacido. Ah, no, pues qué bueno. Y que siempre el rock mantenga sobre el tiempo, porque el rock no es un género musical, es un estilo de vida. Correcto, no tiene edad, es un estilo de vida. Es correcto. No, pues muchas gracias. Bueno, pues con mucho gusto, estaremos atentos para una segunda parte y para más proyectos, pues muchas gracias. Pues nada, pórtense bien, coman frutas y verduras y que viva el rock. Saludos. Hasta luego.